vamos, si quieren, con lo siguiente, que, bueno, que también en este caso tenemos un audio grabado sobre un asunto que, bueno, que ha coleado un poco en Twitter porque una entrada en el blog de Ethan Siegel despertó cierta polémica entre algunos expertos en temas de relatividad general y agujeros negros, y entre ellos nuestro amigo Gastón Guiribet, que escribió una respuesta porque, bueno, había cierta discusión sobre cómo se produce la radiación Hawking, ¿no? Que quizás podíamos, simplemente por introducir un poco el tema para que la gente sepa de qué estamos hablando, esta radiación de agujeros negros, ¿no? Pero sí, vale, la cosa es, la radiación de Hawking, que ya lo hemos contado en muchas ocasiones, es esencialmente una radiación que parece provenir de un agujero negro cuando uno combina la relatividad general de Einstein con algunos elementos de teoría cuántica de campos en un régimen en el que ambos elementos los controlamos bien y parecen razonables, que es en las cercanías del horizonte del agujero negro. Tú colocas, o sea, coges el espacio-tiempo creado por un agujero negro, resuelves una teoría cuántica de campos ahí y resulta que te sale que para un observador que mira el agujero negro desde lejos, ese observador va a ver que hay una radiación que está saliendo del agujero negro, ¿vale? Y la gracia que tiene ese asunto es que como no es una teoría de gravedad cuántica desde primeros principios, no es un cálculo desde primeros principios, sino que tú has cogido una teoría de gravedad clásica y una teoría cuántica de campos cuántica y las has juntado, puede haber más de una manera de ver ese proceso físicamente. Entonces, Hawking, cuando hizo su primer cálculo en el año 1974, lo hizo de una manera en el que básicamente cogía... es decir, la teoría cuántica de campos ya sabéis que tiene un vacío. Un vacío es un estado en el que no hay partículas, en el que tú cuentas el número de partículas que hay ahí y te sale cero, ¿vale? Pues básicamente en el primer cálculo de Hawking cogía el vacío tal y como se define en ausencia de un agujero negro y lo compara con qué es lo que pasa cuando yo tengo el espacio-tiempo creado por un agujero negro. Y resulta que si yo tengo una cajita llena de vacío sin agujero negro y me voy acerca del agujero negro y la abro, la cajita está llena de partículas. Porque resulta que al cambiar la geometría del espacio-tiempo ha cambiado también la definición de lo que es el estado vacío, ¿vale? Ese es, grosso modo, con muy pocos detalles, el primer cálculo de Hawking. Lo que pasa es que cuando Hawking escribió su libro de la breve historia del tiempo, él contó la radiación de Hawking de otra manera y lo contó de una forma que seguramente le suene más al público, que es que en el espacio están creándose continuamente pares de partícula-antipartícula y la radiación de Hawking se produce cuando se crea uno de esos pares y la antipartícula se va para dentro del agujero negro y la partícula sale para afuera. O vamos, o al revés, una se va para adentro y otra se va para afuera. Entonces, Ethan Siegel en su blog o en una especie como de sección que tiene en la web de la revista Forbes, se metía un poco con Hawking diciendo Hawking hizo el cálculo bien en el 74 y luego nos lo contó mal en su libro de la breve historia del mundo. Y Gastón decía que esa es una afirmación demasiado aventurada y falsa que proviene de no entender bien todo este asunto, porque resulta que Hawking en el año 76, junto con Hartle, creo que era, publicó otro artículo en el que deducían la radiación de Hawking de otra manera y esa otra manera incluía pues esta creación de pares de partícula, antipartícula y tal y cual. Entonces, todo el punto de Gastón en Twitter era decir, que Hawking no nos engañó, que simplemente es que hay varias maneras de entender esto, sobre todo porque no es un cálculo desde primeros principios. Que a lo mejor, si fuera desde primeros principios, igual también habría varias maneras, pero no siendo desde primeros principios es perfectamente razonable que eso sea así, porque tú puedes atacar la mezcla de las dos teorías desde una dirección o desde otra y puedes encontrar lo mismo desde las dos direcciones. Ahora en la entrevista con Gastón se explica todos esos más detalles, pero está bien que lo... Tres puntualizaciones que me gustaría hacer antes de oír la entrevista. Ni la radiación Unruh ni la radiación Hawking se han visto, se han detectado. Así es. Y la energía no tiene por qué conservarse en el universo. Sí. Ya está. Que se queden con eso los oyentes de la cabeza. Vale. Y yo iba a hacer otro comentario. Sí, que me suena haber leído algo. Creo que fue, exacto, Kip Thorne en su libro de agujeros negros y tiempo curvo o algo así se titula, ¿no? El legado outrageous, ¿cómo es? El legado, no sé, el extraño legado de Einstein o algo así se titulaba el libro. Contaba una historia que no recuerdo exactamente los detalles, o sea que igual outrageous es como escandaloso, ¿no? O algo por el escandaloso, estilo. Sí. Algo así.
Pues contaba una historia que igual me voy a patinar con los detalles, debí haberlo repasado, pero bueno, me tiro a la piscina y si meto la pata, pues ya rectificaré. Pero decía algo así como que él sentía una cierta culpabilidad porque la radiación de Hawking podía haber sido la radiación Seldovich. Y es que él recuerda que en una de sus visitas a la Unión Soviética, a Moscú, Seldovich le contó una serie de ideas que tenían que ver, o sea, él decía que Seldovich era un hombre que tenía una intuición muy profunda sobre fenómenos de relatividad y de física cuántica, aunque luego a la hora de hacer cálculos técnicos no tenía tanta facilidad, porque su manejo a nivel de cálculos de la relatividad no era tan bueno. Pero sí que tenía buenas intuiciones y que entonces le planteó esa idea y le preguntó a Kip Thorne, que sí que tenía más esa capacidad de calcular cosas, por una situación similar, aunque no era exactamente lo mismo, porque involucraba una masa rotando y que en una rotación, un objeto muy masivo en rotación podría estar generando partículas que estuvieran siendo emitidas continuamente, ¿no? Y que Kip Thorne le dijo que no, que él creía que eso no era muy relevante y que era una pérdida de tiempo seguir por ahí. Algo así era la idea. Pero que luego, viendo lo que pasó con bueno, la historia, ¿no? del descubrimiento de la radiación Hawking, él piensa que si él hubiera animado a Seldovich a seguir por esa línea, incluso le podía haberle ayudado con los cálculos, pues es posible que Seldovich hubiera sido quien descubriera primero la radiación Hawking y que se llamara radiación Seldovich. Descubrir lo que se dice descubrir. Bueno. A ver, cuando la miramos la habremos descubierto. Bueno, vale, pero también hay descubrimientos teóricos, ¿no? Quiero decir, ¿cómo se llama la gente? Sí, vamos a ver, no. Mientras sean teóricos son pajas mentales. Una vez los miremos. A la gente que está en la pantalla seguramente tendrán objeciones a todo eso. No, vamos a ver, si está muy bien, seguramente tiene una base teórica muy fuerte y de lo que tú quieras, pero hasta que no se midan. A mí me parecen definiciones de palabras, Bernabé. Si quieres que discutamos sobre las definiciones de palabras, a mí no me vas a encontrar ahí. Pero es evidente que el primero que hace un cálculo tiene un mérito y ya está, por supuesto, ni más lejos, pero esto es descubrimiento. Esto es descubrimiento y no es descubrimiento. Vale, bueno, ¿qué les parece si escuchamos a Gastón hablar de todos estos temas? A mí me parece que vale mucho la pena y que se aprende mucho en esta entrevista.